Estamos en el programa En Tiempos de COVID, en donde usted participa de muy diversas maneras y le insistimos que nos mande comentarios, qué es lo que desea que hagamos, a quién entrevistar, etcétera. Están los teléfonos de Radio Educación. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y con ella vamos a conversar en los siguientes minutos acerca de las elecciones, las más grandes que ha habido en el país, casi 21,000 puestos en disputa, las más complicadas porque ya el Instituto Nacional Electoral ha invalidado una serie de candidaturas, lo sigue haciendo. Hay problemas en los diferentes partidos porque se habla de que han impuesto algunas cúpulas a personas y demás, en fin, muy enmarañadas, pero además con el asunto de la pandemia. ¿Cómo ve usted, maestra y doctora García Calderón, estas elecciones en este momento que estamos pasando en México, donde además hay una nueva noticia: los ricos siguen siendo más ricos y los pobres seguimos a la baja? Sí, muy buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Efectivamente, estas elecciones antes de la pandemia se contempló que serían las más grandes en la historia reciente electoral, de las más grandes en la historia de México en materia electoral. Tanto por la cantidad de votantes que tenían la oportunidad de participar, estaríamos hablando casi de 95 millones de votantes, 4,840,000, etcétera, y por los 21,000 cargos de elección popular, y que se eligen en muy diversos niveles, tanto diputaciones federales, locales, 15 gubernaturas, alcaldías, presidencias municipales, regidurías. Entonces, el escenario que se planteaba aún antes de la pandemia era la magnitud de esta elección. El otro son factores que vienen todavía a ser más compleja la situación, porque no solamente es el volumen de cargos que se van a elegir, sino una situación de pandemia, donde llevamos ya un año de distanciamiento social, donde se tendrán que observar las medidas precautorias y que también lo estamos viendo, se tendrán que combinar tanto medios digitales, formas no presenciales, como las formas usuales de hacer campaña, que no han dejado de serlo dentro de la historia de las campañas en México, aunque se habla mucho de la presencia en materia de medios electrónicos desde tiempo atrás y después de Internet, pues sigue habiendo una gran parte de presencialidad en las campañas. No se han dejado de hacer mítines, no se han dejado de hacer recorridos a diversas localidades, y entonces esto plantea un escenario por demás complejo. Sin embargo, algunos señalan que el medio principal van a ser las redes sociales. Y en esas redes hemos visto cómo unos y otros dicen que hay más descalificaciones que propuestas. Pero incluso si ve uno periódicos en donde entrevistaron a diferentes presidentes de partidos, pues no plantean nada nuevo desde mi punto de vista. Entonces, esperaremos, como dicen, una votación polarizada entre los participantes que son diferentes partidos de la 4T y los que están en el polo opuesto de Vamos por México, o cómo será esta circunstancia. Evidentemente, cuando se habla de las redes sociales digitales, un fenómeno que se ha visto en sí, independientemente de hablar solamente de campañas políticas, es este nivel, por ejemplo, que es muy acusado en Twitter, donde hay más descalificaciones que propuestas, donde hay muchas formas de agredir al contrario y no necesariamente con argumentos, sino justamente con contenidos vacíos de argumentación, y que caen mucho más en la descalificación, y no es privativo de Twitter, sino también se encuentra en muchas de las redes sociodigitales como Facebook y en el propio WhatsApp.
y también los mensajes que a través de las mismas se difunden, que muchos son automatizados y que por supuesto lo que es aprovechado de estas redes es la inmediatez de las mismas y hasta cierta forma el anonimato. Uno puede participar con su nombre completo, con una identificación plena, pero también hay muchísimo uso de seudónimos de personas a las cuales no es posible identificar, independientemente de los bots y demás. ¿Qué se dice con respecto a esto? Hablar de polarización, que pues es un término más o menos manejado en los últimos tiempos, pero que habla más que de, a mí no me gusta tanto el término, podríamos hablar de cierta crispación, de posiciones opuestas que a lo mejor no tienen el debido sustento y el debido debate, ni en las redes sociodigitales, ni tampoco en los medios de comunicación, y que son parte de lo que se ha ido generando en los últimos tiempos con respecto a posiciones políticas por demás diversas. Vemos que está por ahí el doctor Leonardo Figueiras, que está en contra de este término de polarización en la contienda electoral. ¿Cómo lo define usted, doctor Figueiras? Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Radio Educación. Un abrazo a Jorge Meléndez, nuestro decano del periodismo aquí en México. Y gracias a todo el equipo de Radio Educación, Alma y demás compañeros. Sí, efectivamente, miren, de lo que se trata hoy en día es de que estas formas de comunicación política, porque eso son, están en el área de la propaganda. Y en la propaganda, pues estamos en una disputa, en un pleito por el proyecto de país, del país que queremos. Y entonces venimos de un tránsito, pues, de gobiernos que ponderaron al capital y desgraciadamente algunos de esos capitales profundamente corruptos, como algunos de los partidos políticos. Y entonces estamos transitando a un gobierno que es un gobierno, y lo voy aquí a calificar sin problema, nacionalista, popular, centralista y asistencialista. Y entonces tenemos una situación, porque hay una disputa por la hegemonía, por el discurso. O sea, el proyecto de López Obrador es un proyecto que hoy es hegemónico. Y es hegemónico porque tiene el 60% de anuencia de los habitantes de este país están a favor de esta propuesta. Y esta propuesta, obviamente, enfrenta a una oposición desmadejada, dispersa, insulsa y que además no tiene gran capacidad organizativa porque han sido vapuleados a partir del 2018. Entonces, de lo que se trata es de la disputa por ese proyecto, la hegemonía del discurso, y es ahí donde yo digo, se trata de propaganda. Y entonces cada uno está argumentando a favor de su visión y sus intereses. Esa es una cuestión muy importante. Y también voy a hablar ahorita del INE, si ustedes me lo permiten. Pues de una vez entremos al INE para después regresar con la maestra García Calderón sobre un asunto que ella maneja muy bien, que es de las mujeres y el posible voto, hacia dónde irá. ¿Qué dice usted, doctor Figueiras, del INE? Yo solo quería complementar muy brevemente, entrar al INE, que bueno, las campañas políticas se libraban en la plaza pública, y ahora no solamente se van a desarrollar ahí, como lo hemos visto en las últimas, son campañas que se manifiestan en los medios de comunicación, que tienen también posturas muy definidas de acuerdo a quién le pertenece el medio, y también en los medios digitales como las redes. Por eso son esos niveles de desencuentro, de posiciones muy distintas, y con la situación que ya manejaba con respecto a las redes, que permiten mucho la no identificación de las fuentes de
quienes están emitiendo un mensaje. Ahí lo dejaría. Pero entonces, ya que tiene usted la palabra, doctora Carola García Calderón, ¿cómo ve la participación de las mujeres? Se habla incluso que ahora hay mayor número de mujeres inscritas como candidatas o candidatos que antes. Se habla de un 53%. Antes se veía que estaban muy pocos y vivimos el proceso de las famosas Juanitas que inscribían a mujeres y luego las bajaban y se metía un nombre. ¿Cómo ve usted la participación de las mujeres en estas elecciones después de lo que hemos vivido de las rebeliones femeninas? Bueno, creo que podríamos destinarle toda una emisión a hablar de la participación política de las mujeres. Muy brevemente, para no abusar del tiempo, yo diría que, bueno, de alguna forma a mí me sigue pareciendo un tanto artificial. No es una cuestión nada más numérica de cantidades, sí, ahí es decir, hay un poco más de mujeres, pero la real participación significa que muchas de las mujeres, y lo hemos visto, ya mencionaba usted el fenómeno de las Juanitas, pero lo hemos visto en el número de veces que suben a las tribunas, de los temas que se tratan. No hay una perspectiva realmente de género o feminista en todas las mujeres que llegan a los cargos públicos. Almudena Hernando habla mucho de las mujeres florero, que complementan y sirven para cubrir estas cuotas de género y que su única misión es aparecer. Y a veces de estas mujeres floreros se habla más de cómo llegan maquilladas, de cómo llegan vestidas, que de su participación y de las iniciativas de las que toman parte, o simplemente de tanto de presentar iniciativas como de participar en la tribuna. Ahí tendríamos que avanzar en cambios de cultura política y que realmente en una perspectiva de género de quienes van a ocupar estos cargos. Que hablar de perspectiva de género sí es poner énfasis en los temas que conciernen a las mujeres, como se ha visto la violencia de género, todo el entorno, la voz y la visibilización de los problemas, no solamente en materia de violencia, sino también la inequidad laboral y muchos otros que tocan a las mujeres, pero porque además, bueno, son representantes también de la otra mitad del mundo, que son los hombres. Pero sí es muy importante tener esta perspectiva de género y tendríamos que avanzar en esos términos. Si no, numéricamente lo cubrimos las cuotas, pero esto esencialmente a fondo no está cambiando sustancialmente nada. Muchas de las identificaciones de modelos con los que actúan las mujeres en política siguen siendo muy masculinos, se siguen adoptando posturas muy propias de los hombres y no hace diferencia ser una mujer que ser un hombre, porque la situación sigue siendo la misma. Pues es correcto, porque además vemos que la mayoría de presidentes, sean reales o ficticios en los partidos, en los 10 partidos que van a competir, son hombres. Pero ya que hablábamos hace rato del Instituto Nacional Electoral, el maestro Leonardo Figueiras nos quería decir algo, porque se ha tratado de criticar ampliamente al instituto desde hace muchos años, recuerdo, y ahora se insiste en que pues no es el mejor organismo para llevar a cabo las elecciones. ¿Qué vemos en el Instituto Nacional Electoral, doctor Figueiras? Gracias, Jorge Meléndez. Auditorio, miren ustedes, nosotros venimos de instituciones que eran un modelo priista electoral, en donde Gobernación se encargaba de que triunfaran sus candidatos del PRI, y en dado caso que no fuese así, que se impusieran por el fraude electoral. Entonces ese es el viejo modelo priista. No estamos en este momento ahí. O sea, no es cierto que el INE tiene esta situación. Ahorita voy a explicar en cuál está. El INE sí tiene dos problemas muy importantes. Y esto tiene que ver en el diseño que se hizo, en el diseño jurídico político de cómo se designan a los consejeros ciudadanos. Y entonces el primer problema es que habría que hacer una modificación constitucional y la reglamentaria correspondiente para hacerlo de otra manera, porque lo que se impone es la correlación de fuerzas imperante en el momento histórico del que se trate, y se impone quien tiene más diputados y más votos y puede imponer consejeros ciudadanos.
Y por el otro lado, sí se trata de un Instituto Nacional Electoral muy caro. Y sin embargo, hay una tercera situación. Los habitantes de la mayoría de los estados, no puedo decir que de todos, participan y le dan una garantía, al menos en esta parte del proceso, en donde sí garantiza su observación, participación y su compromiso, algunos y muchos de ellos como funcionarios de casillas. Pues tengo yo entendido que están actualmente dándoles capacitación como a 3 millones de habitantes en la República Mexicana. Entonces, estamos ante una situación contradictoria, estamos ante un híbrido, porque a final de cuentas este instituto, y no estoy hablando en lo personal, porque no se trata de las trayectorias personales de los que integran el instituto, esto lo dejo aparte porque esto sería una discusión de otra índole. Lo que quiero decir es que sí se tiene que modificar el marco jurídico político en las formas de seleccionar, designar, proponer y designar a los consejeros ciudadanos. Esto es muy importante. Y esto también tiene que ver con las campañas, pero ese es otro punto, si ustedes me lo permiten, donde voy a tocar lo que preguntaba Jorge Meléndez, nuestro decano del periodismo crítico y democrático de este país. Pues gracias, ya vimos con lo menos un apunte del Tribunal de San Luis Potosí que le negó la candidatura a un señor Héctor Serrano, que era secretario de gobierno por Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues es un apunte, pero sí hay mucho que discutir al respecto. Le agradecemos mucho al maestro Leonardo Figueiras y sobre todo a la doctora Carola García Calderón, que es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, estas intervenciones, y seguramente estaremos en el transcurso de la campaña con ellos para que nos den algunos otros elementos, datos e información acerca de cómo está transcurriendo esta tan amplia y tan controvertida campaña. Muchas gracias a los dos por haber estado en Radio Educación. Les agradecemos y nos mandamos un abrazo y un saludo. Pues un gusto haber estado aquí y estaremos pues en comunicación en fecha próxima. Gracias. Gracias a todo el equipo de Radio Educación y a mi hermano Jorge Meléndez.